Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de puerros que se pueden preparar con antelación y están para chuparse los dedos. Hoy voy a preparar una receta muy económica con una verdura que podemos conseguir a lo largo de todo el año, que es además muy sabrosa, aunque en muchos lugares pues no hay excesiva costumbre de utilizarla como ingrediente y lo solemos utilizar. De hecho, yo os animo en bastantes recetas a que la utilicéis un poquito más, por ejemplo, como parte de los sofritos. Se trata del puerro. El puerro es una verdura que pertenece a la misma familia que las cebollas y que los ajos. ¿Y qué os digo siempre cuando utilizo ajos y cebollas en las recetas? Que son unos de los alimentos más ricos en sustancias bioactivas, esas que a pesar de que no se consideran verdaderos nutrientes, porque no nos aportan energía y no tienen una función concreta, que digamos esto tiene que estar aquí en esta ruta metabólica para que pueda funcionar. Bueno, sin embargo, son sustancias que son siempre beneficiosas para nuestro organismo, que tienen una acción antioxidante, por ejemplo, o antiinflamatoria, o simplemente ayudan a mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario o la salud de la microbiota intestinal, que también es muy interesante por las implicaciones que cada vez se conocen más asociadas a la mejora de la salud o al empeoramiento, en el caso de tener alteraciones en la microbiota intestinal. Antiguamente parece como que todo iba separado. El sistema digestivo era el sistema digestivo encargado de digerir los alimentos, pero cada vez se sabe más la relación que existe entre el sistema digestivo y el resto del cuerpo, especialmente la conexión que existe también con el cerebro. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos lo que comemos para mejorar nuestro estado de salud general. Los puerros, además, son muy ricos en fibra, por lo tanto, nos ayudan también a ese mantenimiento de la microbiota intestinal. En primer lugar, os voy a hacer una recomendación. Ya sé que todos tenemos muchísima prisa cuando cocinamos, tenemos poco tiempo y para favorecer el cocinar un poco más en casa tenemos que aprovechar aquellas ventajas, ¿no?, que nos da la industria alimentaria, en este caso los puerros limpios. Nos quitan muchísimo trabajo. Ya sé que a veces son un poquito más caros, pero entre lo que tiramos, el tiempo que nos pasamos limpiándolos y lo que realmente nos vamos a comer, bueno, pues a veces merece la pena aprovechar, siempre os digo, esas ventajas de la industria alimentaria, porque al fin y al cabo son un alimento natural. Son igual de naturales los limpios, como en este caso, que ya los he comprado en este formato, como los sucios. Los sucios ya sabéis que os los he enseñado también a limpiar y a aprovechar absolutamente todo, incluida la parte verde, para hacer caldos de verduras. Congeláis en una bolsita y os quedan perfectos. Los voy a cortar en tres. Para hacer este tipo de recetas, lo ideal sería utilicéis puerros finitos, ¿veis? En este caso pues son como de 3 centímetros o una cosa así de grosor, y que sean lo más uniformes posibles. ¿Por qué? Porque en primer lugar los vamos a cocer. Ponemos abundante agua con sal, como si cociéramos pasta, y la ponemos a calentar. Cuando empiece a hervir, echamos los puerros y en función del grosor necesitaremos más o menos tiempo, pero sería aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Así que lo primero, vamos a darle calor y empezamos a hervir el agua. Como os he dicho antes, cuando el agua empieza a hervir, vamos a ir echando los puerros y ponemos el temporizador para calcular el tiempo, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, como os digo. Dependerá sobre todo del tamaño, del grosor de los puerros.
Una vez que ha finalizado el tiempo de cocción, que también podéis comprobar, por ejemplo, con la punta de un cuchillo, tenemos que escurrir muy bien los puerros. Ya veis que están blanditos, blanditos, se nota mucho al sacarlos. Y en alguna ocasión nos puede pasar, como me ha pasado a mí aquí, voy a sacar los que me quedan en la cazuela, que se nos separe alguna lámina. Tampoco pasa nada, a veces las podéis colar así como un poquito debajo de la fuente. El método tradicional de hacer estos puerros sería ahora escurrirlos bien y llevarlos al horno. ¿Veis cómo va escurriendo el agua? Bueno, pues esta es una operación que es muy interesante que la hagamos bien. Si los llevamos al horno tenemos que precalentar, que lo podemos hacer mientras cocemos, y gratinar los puerros para que se doren. Lo podemos hacer también en la sartén, que a veces, bueno, pues nos permite ahorrar un poquito más de tiempo. Ese es el método que voy a hacer yo hoy, aunque ya os digo que el tradicional sería el horno. La ventaja que tiene hacerlo en la sartén es que si andamos con un poquito de prisa y no la escurrimos excesivamente bien los puerros, nos va a evaporar ese agua. Si lo llevamos al horno, le cuesta más y simplemente con el gratinado no le da tiempo a evaporar el agua. Una simple diferencia entre un método y el otro, pero bueno, todo depende de cómo nos arreglemos. Ponemos un poquito de aceite en la sartén y la ponemos a calentar. Podemos echar los puerros directamente porque así aprovechamos ese calor para que se vaya evaporando, como os digo, ese agua, aunque ya parece que están bastante escurridos. Así que vamos colocando los puerros y lo que necesitamos, podríamos utilizar así tal cual, pero vais a ver cómo visualmente ver los puerros un poco doraditos, bueno, pues es más atractivo que verlos así blanquitos. Bueno, aquí ya vais viendo cómo el aspecto cambia bastante, el tono doradito de las verduras, aparte de potenciar los sabores, especialmente los sabores dulces, bueno, le dan un aspecto bastante más visual, más atractivo, en este caso a los puerros, así que ya tenemos más que sacarlos. Bueno, cuando vamos a comer los puerros con vinagreta, generalmente se comen fríos, pero los podríamos comer también calientes, evitando, por ejemplo, el vinagre, porque es un sabor que a veces no combina tan bien con la temperatura caliente. Es al gusto de cada uno, por supuesto. Así que ahora nos falta preparar la vinagreta y un añadido final que le vamos a añadir también para que este plato resulte mucho más saciante. Antes de preparar la vinagreta les voy a añadir una pizquita de pimienta negra molida a los puerros, que les da un toque de sabor riquísimo. Y ahora vamos con la vinagreta. Vamos a hacer una vinagreta un poquito diferente. Como los puerros ya tienen sal, no voy a utilizar sal para la vinagreta. Aquí tengo una cucharada sopera de vinagre y le voy a añadir 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. ¿Por qué? Para los puerros me sobraría casi con una, porque después el ingrediente secreto que no os he dicho todavía son unos huevitos cocidos picados que nos hacen el plato más completo y más saciante, como os he dicho. Y esos huevos van a absorber parte también de ese aceite, una combinación buenísima, evidentemente, para mejorar la saciedad. Voy a utilizar en esta vinagreta, como la sal, os he dicho que la llevan los puerros de la cocción, una cucharadita de mostaza a la antigua, de la que tiene bolitas, que luego también, bueno, pues quedan visibles y hacen muy vistosa la receta. Como siempre os digo, las vinagretas os recomiendo que las mezcléis, que batáis bien en un recipiente aparte, para que los ingredientes queden más homogéneos, más uniformes. Y esta vinagreta la vamos a reservar. Cuando dejamos las vinagretas preparadas, tenemos 2 posibilidades. Una es añadirlo ya directamente y otra es que cada uno se la sirva en el plato en función del gusto de cada uno. De momento la voy a reservar porque ahora lo que voy a hacer es picar los huevos, que tengo aquí 2 huevos ya cocidos, que los tenemos que pelar y los vamos también a picar.
A la hora de picar los huevos, un poco al gusto. Si los queréis muy machacaditos, muy pequeños, lo ideal es utilizar un tenedor y machacarlos, que seguro que ya me lo habéis visto hacer en alguna otra ocasión. Si lo que queremos es simplemente picarlos un poco, pues a cuchillo vamos picando y los dejamos troceados un poquito más grandes. A medida que los vamos picando, los podemos ir añadiendo también a la fuente. Echamos el huevo por encima de los puerros y por último solo nos falta ya añadirle la vinagreta. El huevo es probablemente uno de los alimentos más completos que existen. Durante muchos años nos han dicho que el huevo era malísimo por el colesterol, pero realmente el colesterol no sube por comer huevos. Muchos otros factores que le afectan al colesterol muchísimo más que el colesterol que contiene naturalmente el huevo. Y por último, para completar ya el plato, vamos a añadirle la vinagreta, que como os he dicho antes, la podemos servir aparte o la podemos verter por encima al gusto. Le da un sabor riquísimo esta vinagreta de mostaza a la combinación de los puerros con el huevo cocido. Esta receta de puerros con vinagreta y huevo cocido es una receta perfecta para tomar de primer plato. Un primer plato ligerito y después pues un segundo plato que puede ser carne o pescado perfectamente. Lo mejor es que lo podemos preparar, como os he dicho, con antelación y tenerlo listo, por ejemplo, guardado en la nevera, lo cubrimos bien con film y podemos añadirle el huevo picado y la vinagreta en el último momento, pero podemos tenerlo todo listo, con lo cual no tenemos que estar en el último minuto pendientes de la sartén, dorar, que a todos los que cocinamos nos gusta sentarnos a la mesa al mismo tiempo que a los demás, ¿verdad? Seguro que los que cocináis en casa sabéis de lo que os estoy hablando. Esas cositas de última hora que si las preparo con antelación se quedan frías y no me dan buen resultado. Muchas veces, cuando hay muchos comensales, no son muy prácticas. Así que espero que os guste la receta y que la pongáis en práctica porque ya veis que es facilísima de preparar. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.